Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, hoy continuamos difundiendo los diferentes mensajes analógicos para estos tiempos. El mensaje para hoy, por fe o por obras de ley. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ustedes cosían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir cosiendo por el camino verdadero? Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Jesús no fue designado sacerdote por voluntad humana, sino por el poder de su vida indestructible. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Así se cumplió la Escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así, todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla,
no solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Los levitas dirán, maldito sea el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Luego todo el pueblo dirá, así sea. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito. El aprobado por Dios, por la fe vivirá. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. No dejará su cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol es maldito por Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esto sucederá hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto. Entonces el desierto se convertirá en tierra de cultivo y la tierra de cultivo se convertirá en bosque, porque yo pagaré con agua el país sediento y con ríos la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora.
Pero ¿es esta bendición solo los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el quien se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron las promesas de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. No recibieron la promesa por obedecer la ley. Si así fuera, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, están junto a Jesús, quien trajo el nuevo pacto de Dios a la gente. En este lugar está la sangre que purifica, la que nos habla de algo mejor que la sangre de Abel. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacerme justo ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia con todos. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, Padre sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Acaso no saben ustedes
que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cristo nos trajo la paz y es que nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo con Él. Y así hizo la paz. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa.